2 de julio del año 2000. El zócalo de la Ciudad de México estalla en júbilo, como si la nación entera hubiera estado conteniendo el aliento durante 70 y un largos años y por fin, esa noche, pudiera dejarlo salir. Millones de personas celebran lo impensable. La caída del PRI, el partido que había gobernado sin interrupción desde tiempos casi inmemoriales. En el centro de esa marea humana está Vicente Fox, el hombre de las botas, el antiguo ejecutivo de Coca-Cola, el ranchero de 1,92 m que recorrió el país, prometiendo barrer la corrupción de raíz. Entra a la historia por la puerta grande, como el presidente que llegaba, para hacer pedazos un régimen que parecía eterno. Pero ten paciencia, porque esta no es la crónica de su ascenso al poder. Esta es la crónica de algo mucho más inquietante. La historia de cómo permitió que el poder cruzara el umbral de su propia casa, se acomodara en la silla de su comedor, y poco a poco demoliera hasta los cimientos todo aquello que había jurado proteger. Porque debajo de ese cambio que México festejó bajo las luces de aquella noche, memorable, ya empezaba a germinar algo mucho más sombrío. De acuerdo con distintas versiones, una esposa que se negaba a ser un simple adorno decorativo y aspiraba, en cambio, a sentarse en el trono mismo. Un clan familiar que transformó Los Pinos en una especie de mercado de favores, contratos y apetitos sin freno. Y un presidente que, enceguecido por su propia urgencia de exhibir una familia impecable ante los flashes de las cámaras, acabó entregando no solamente su apellido, sino el propósito completo que daba sentido a su gobierno. Hoy vas a desentrañar 4 misterios. El primero, cómo un hombre que había vencido a una maquinaria política de 7 décadas terminó, según lo que se contó, sometido a la voluntad de Marta Sahagún y enredado en relatos tan oscuros que en México todavía hay quien pronuncia una sola palabra con un escalofrío recorriéndole la espalda: Tolohuache. El segundo, cómo el famoso escándalo de las toallas de lujo no fue más que una cortina de humo, una distracción menor frente a algo de proporciones mucho mayores, una telaraña de dinero, contratos y prebendas que despedía un inconfundible aroma a saqueo. El tercero, cómo los hijos de Marta, Manuel y Jorge Briviesca dieron el salto de simplemente rondar el poder a quedar señalados en el mismísimo núcleo de una maquinaria de tráfico de influencias. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Con nombres que retumban: Pemex, oceanografía y montañas de millones de pesos que parecían brotar de un pozo sin fondo. Y el cuarto, la traición definitiva, encarnada en la carta demoledora que Alfonso Durazo escribió en 2004, y el desplome de un hombre que años más tarde acabaría vendiendo saludos personalizados por Internet, mientras su legado se transformaba en objeto de mofa nacional. Quédate con esta idea desde este preciso instante, porque será tu brújula. A Vicente Fox no lo derribó ningún adversario externo, lo vaciaron desde dentro, lentamente, como quien drena un estanque sin que nadie lo note. Y para comprender de qué manera se gestó semejante desplome, hay que retroceder hasta el principio de todo. Porque todo arrancó muy lejos del zócalo, lejos del resplandor de los reflectores, lejos del clamor de aquella multitud que décadas más tarde lo coronaría como el Salvador de México. San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato, año 1942. Un país que apenas estaba reaprendiendo a sostenerse en pie tras los estragos de la revolución. Un paisaje rural donde el polvo se adhería tercamente a las botas, donde el apellido de uno tenía más peso que cualquier sueño, y donde los hombres aprendían desde muy temprano una verdad tan simple como despiadada. Mandar era, sencillamente, la forma de sobrevivir. En ese mundo nació Vicente Fox Quesada, hijo de una familia con tierras propias, con orden establecido, con disciplina férrea y con una noción muy nítida de lo que el poder significaba realmente. No era un niño que conociera la pobreza, no era un muchacho condenado a la falta de oportunidades, pero sí fue, desde sus primeros años,
alguien que captó el valor inmenso de la imagen. Y eso, a la larga, se convertiría en una de las semillas mismas de su perdición, porque Fox intuyó pronto algo que después sabría explotar como pocos en la historia de la política mexicana, que la gente no vota únicamente por ideas abstractas, sino que vota por personajes de carne y hueso, por símbolos reconocibles, por hombres que parecen recién salidos de una película que ofrece la promesa del rescate. Alto, de figura desgarbada, con esa voz rasposa y ronca de hombre de campo, con sus botas inseparables, con modales bruscos y con el aire inconfundible de quien no acostumbra pedir permiso para nada. Vicente Fox comenzó a moldear una figura que parecía diseñada al milímetro para un país agotado de los mismos apellidos de siempre, de los mismos trajes oscuros y solemnes, de las mismas mentiras cuidadosamente envueltas en discursos de impecable factura. En 1964 ingresó a Coca-Cola, y conviene subrayarlo. No entró por la cúpula, sino por la base. Comenzó en puestos modestos, aprendiendo rutas de reparto, técnicas de venta, logística, la disciplina del mundo empresarial. Y desde ahí fue trepando peldaño a peldaño. Vaya que escaló. Con el correr de los años se transformó en uno de los hombres de mayor peso de la compañía en México y en toda América Latina. Ese ascenso no tuvo nada de ficticio. Ese talento existía de verdad. No era un montaje publicitario. Sabía vender como pocos, sabía dar órdenes, sabía persuadir, y todavía más relevante, sabía transformar su propia biografía en una marca registrada. El empresario eficaz, el hombre de origen rural, el ejecutivo de tintes modernos, el mexicano que se distinguía del montón. Archiva bien este dato en tu mente, porque cobrará importancia más adelante. Mucho antes de poner un país a sus pies, Fox había perfeccionado el arte de venderse a sí mismo, pero mientras su figura pública se volvía cada vez más maciza y respetable, su hogar privado empezaba a poblarse de silencios incómodos. En 1969 contrajo matrimonio con Lilian de la Concha. Aparentaban ser una pareja sólida, respetable, intachable. Ese tipo de unión conyugal que luce bien en las fotografías y todavía mejor en las giras de campaña. Y sin embargo, detrás de esa estampa cuidada se escondía una herida que jamás terminó de cicatrizar por completo. No lograron tener hijos biológicos. Decidieron entonces adoptar a 4. Ana Cristina, Vicente, Paulina y Rodrigo. Por esa vía alternativa, intentaron edificar la familia plena que la naturaleza les había negado. Trataron de aproximarse a esa imagen de felicidad doméstica que el país esperaba ver en ellos. Y durante un tiempo la fórmula pareció dar resultado, o al menos eso es lo que aparentaba desde afuera. Porque existen hogares que no se desmoronan a fuerza de gritos, sino que se erosionan a través de las ausencias, de las cenas servidas en mesas vacías, de las puertas que se cierran sin explicación, de los viajes que no terminan nunca, de esa sensación creciente de que el hombre que sonríe en los retratos familiares en realidad ya no habita ese lugar. A medida que Fox se sumergía cada vez más hondo en sus ambiciones, primero las empresariales y luego las políticas, la familia fue dejando de funcionar como refugio para transformarse en mera escenografía de fondo. Él seguía avanzando, seguía creciendo, seguía persiguiendo metas cada vez más grandes, pero en ese trayecto fue vaciando de contenido el único espacio donde un hombre logra descubrir quién es de verdad cuando ya no hay nadie aplaudiéndole. En 1990, el matrimonio se hizo añicos. Después de 21 años compartidos, Lilian solicitó el divorcio. Y es justo aquí donde empieza a abrirse el abismo de verdad, porque aquella separación no se limitó a destruir una relación. Hizo pedazos la ilusión que Fox cultivaba sobre sí mismo. El hombre fuerte, el hombre triunfador, el hombre destinado a rescatar a México de sus males, no había sido capaz de rescatar ni siquiera su propio hogar. Y para alguien obsesionado con el control, con la imagen pública, y con la idea de estar encarnando un destino histórico de proporciones épicas, aquello no representaba una simple decepción amorosa.
Era una humillación profundamente íntima, una grieta interna, un hueco imposible de tapar. Quizá tú también hayas presenciado alguna vez algo semejante. Personas que proyectan una apariencia de invencibilidad de cara al público y que, no obstante, terminan tomando sus peores decisiones precisamente en los momentos en que el pánico a quedarse solas los devora por dentro. Eso fue, exactamente, lo que comenzó a sucederle a Vicente Fox, el empresario de mente brillante, el futuro gobernador de Guanajuato, que asumiría el cargo en 1995. El hombre que se convertiría en presidente en el año 2000 con índices de aprobación, que llegarían a rozar el 70%. Todo aquel ascenso glorioso ya estaba en marcha, ya venía encaminado, pero por debajo de esa escalada triunfal corría otra historia subterránea, una mucho menos luminosa, una infinitamente más peligrosa, la de un hombre que necesitaba reconstruir a toda costa una familia perfecta para no venirse abajo por dentro. Y esa necesidad imperiosa fue, ni más ni menos, la puerta abierta que alguien llevaba tiempo esperando para cruzar, porque la obsesión de Vicente Fox no se reducía a llegar a Los Pinos, consistía en llegar acompañado. Consistía en tener al lado la imagen adecuada, la mujer adecuada, el retrato adecuado. Y esa obsesión fue precisamente la que lo empujó a tomar la decisión que lo cambiaría todo. Hay momentos en que el rumbo de un país entero se transforma en una plaza pública, ante la mirada simultánea de millones de ojos. Pero existen otros momentos, mucho más peligrosos, que se transforman en el más absoluto silencio, dentro de una habitación cerrada, entre susurros, miedos y decisiones que nadie se atreve siquiera a confesar en voz alta. Lo que ocurrió con Vicente Fox no arrancó con un escándalo en las portadas de los periódicos, ni con una derrota en las urnas. Arrancó con algo mucho más íntimo, más oscuro, más esquivo de comprobar, y justamente por eso, mucho más devastador en sus consecuencias. Martha Sahagún no era una mujer cualquiera que llegaba al poder por una simple casualidad del destino. Nació el 10 de abril de 1953. Provenía de una formación religiosa estricta, de un mundo de disciplina, de apariencia correcta, de esa clase de imagen que infunde tranquilidad en la gente, ordenada, seria, eficiente, la clase de mujer que pareciera haber venido al mundo con el propósito de imponer orden en una oficina y dispensar exactamente la sonrisa precisa, ni una más ni una menos, frente a las cámaras. Pero detrás de esa superficie pulida latía otra cosa muy distinta, una ambición descomunal, fría, calculada, dotada de una paciencia infinita. Ambición de rondar el poder, por supuesto, pero no en calidad de acompañante decorativa, sino como dueña y señora de la puerta. Como la mano que decide quién entra al recinto y quién es arrojado afuera. Cuando Fox la incorporó a su círculo más íntimo en el papel de portavoz, ella comprendió algo antes que cualquier otra persona a su alrededor. Comprendió que aquel hombre que había derrotado a un sistema completo era, simultáneamente, un hombre emocionalmente quebrado por dentro, lo que el país interpretaba como fortaleza de carácter. Ella supo leerlo como necesidad descarnada. Lo que México bautizaba como temple, ella lo identificó como puro vacío. Y ahí, en esa lectura precisa, comenzó absolutamente todo, porque un hombre que aspira a salvar a una nación puede aparentar ser invencible, pero un hombre que no soporta la idea de quedarse solo es una historia completamente distinta. Según versiones que circularon durante años en los círculos políticos y periodísticos del país, Marta no se conformó nunca con limitarse a esperar pacientemente. No tuvo la menor intención de ser la sombra discreta del presidente. Quiso, por el contrario, transformarse en la presencia ineludible, en la voz que se escucha incluso antes que la del propio mandatario, en la voluntad que termina imponiéndose por encima de todo, aun cuando no aparezca físicamente delante de las cámaras. Y aquí es donde se cuela el detalle que convirtió un mero romance de poder en una auténtica leyenda tenebrosa. La palabra que en México
todavía hoy provoca esa mezcla peculiar de burla nerviosa y escalofrío genuino. El tolohuache. Guarda muy bien este detalle, porque resultará crucial más adelante. Según testimonios recogidos y citados por diversas investigaciones periodísticas, Marta habría sido acercada a ciertos círculos de ocultismo a través de personajes que ya se desenvolvían con soltura en el cruce entre el poder, la superstición y el control de las voluntades ajenas. Se habló de viajes con propósitos poco claros, de rituales secretos, de un brujo de origen cubano apodado el Padre Santos, de frascos cuidadosamente disfrazados como simples vitaminas, de gotas vertidas a escondidas en el jugo o en el café que el presidente tomaba cada mañana, de una sustancia empleada, según la tradición popular mexicana, para doblegar y someter voluntades. ¿Fue todo aquello real? ¿O fue una exageración monumental? ¿O acaso fue tan solo una forma desesperada que encontró la gente para explicarse cómo un hombre que había prometido sanear el sistema acabó rindiendo su propia casa, su gobierno completo y hasta su criterio personal? Nadie ha logrado jamás cerrar del todo esa interrogante. Pero el rumor logró sobrevivir al paso del tiempo, y sobrevivió precisamente porque explicaba demasiadas cosas. Y luego llegó la fecha que terminó de cambiarlo todo. El 2 de julio de 2001, exactamente un año después de aquella victoria histórica. Exactamente el día en que Fox cumplía 59 años de edad. Ese día contrajo matrimonio con Marta Sahagún. Detente un segundo a meditarlo. La misma fecha en la que había nacido el mito democrático se transformó, por arte de una coincidencia escalofriante, en la fecha de nacimiento de su maldición privada. La mujer que había entrado por la puerta como colaboradora se convirtió en esposa, y la esposa muy pronto empezó a comportarse como algo bastante más que una primera dama. Mucho más, muchísimo más. Los Pinos dejó de tener el aspecto de la residencia del cambio prometido, y comenzó a adquirir el de la antesala de una corte palaciega. El primer gran indicio de alarma no fue un crimen ni tampoco una carta de renuncia. Fue algo en apariencia ridículo, casi cómico. Toallas, sábanas, cortinas, muebles, gastos absurdos, lujos abiertamente ofensivos. En 2001, estalló el escándalo que el país entero bautizaría con sorna como el Toalagate. Más de 9 millones de pesos invertidos en remodelaciones, toallas importadas que costaban cientos de dólares cada una, juegos de cama de precios estratosféricos, cortinas con mecanismos automatizados. Todo ello pagado mientras el gobierno seguía pregonando, sin sonrojarse, su austeridad, su honestidad y su cercanía con el pueblo de a pie. Y aquí viene lo peor de todo. Lo más grave no fue el derroche en sí mismo, sino la reacción. En lugar de cortar el escándalo de raíz, de marcar distancia, de blindar el sentido moral de su presidencia, Fox salió a defender lo indefendible. La protegió a ella como si ya hubiera perdido por completo la capacidad de distinguir entre el amor, la dependencia, el temor o el simple sometimiento. Como si aquel hombre que había llegado al poder con la misión de desmantelar la corrupción fuera incapaz de advertir que el veneno ya estaba siendo servido, gota a gota, en su propia mesa. El secreto quedó sepultado bajo discursos, explicaciones rebuscadas y sonrisas oficiales. Pero los secretos jamás se desvanecen del todo, solo mudan de forma. Y mientras el país se enfrascaba en discutir toallas y cortinas, algo infinitamente más serio ya estaba creciendo dentro de la propia familia presidencial. Algo que terminaría por pudrirlo todo desde las entrañas. Y ahora llegamos a la parte más cruel de toda esta historia. Porque el verdadero precio de los secretos rara vez lo paga quien los comete. A veces lo pagan los hijos. A veces lo paga la mujer que estuvo primero, la que llegó antes que nadie. A veces lo paga la gente que jamás firmó pacto alguno, que nunca pidió quedar atrapada en medio de una guerra, pero que termina convertida, sin haberlo elegido, en daño colateral de una ambición que ni siquiera es la suya. Eso fue precisamente lo que ocurrió en la casa de Vicente Fox, cuando Marta Sahagún
Dejó de ser una presencia simplemente incómoda y pasó a convertirse en el nuevo centro de gravedad, alrededor del cual giraba todos los pinos. Los 4 hijos adoptivos de Fox habían fungido durante años como parte del decorado perfecto. La imagen del hombre fuerte, del padre estable, del político que comprendía a las familias mexicanas porque supuestamente tenía una propia. Ana Cristina, Vicente, Paulina, Rodrigo. Nombres útiles para las revistas de sociales, para los spots de campaña, para los retratos que transmitían estabilidad. Pero una cosa es posar para una foto junto a una familia, y otra muy distinta es construirla de verdad. Y cuando Marta irrumpió de lleno en la vida de Fox, esa familia, que ya venía agrietada desde antes, dejó de fingir siquiera que continuaba unida. La primera en ser expulsada fue Lilian de la Concha. Detente a pensarlo un instante. Una mujer que había acompañado a Fox desde los tiempos de Coca-Cola, desde mucho antes del Zócalo, desde antes de las botas presidenciales, desde antes de los grandilocuentes discursos sobre el cambio. Una mujer que había soportado ausencias interminables, giras agotadoras, ambiciones desbordadas, campañas, silencios prolongados, y que, a pesar de todo ello, terminó convertida en una figura incómoda, casi en un estorbo que había que retirar del cuadro, para que la nueva historia pudiera escribirse sin manchas que la afearan. Se habló de tensiones feroces, de humillaciones cotidianas, de una atmósfera vuelta sencillamente irrespirable. Lilian salió del centro neurálgico del poder y acabó refugiada en Europa junto a su hija Paulina, lejos de la corte, lejos de los reflectores, lejos del hombre al que había acompañado durante más de 2 décadas de su vida. Pero lo peor no llegó en ese punto, porque hay personas que logran sobrevivir al abandono. A lo que no siempre se sobrevive es a aquello que uno hace después para tratar de llenar ese hueco. Años más tarde, Lilian terminó involucrada con Marco Antonio Delgado, un hombre más joven que ella, seductor, hábil en el arte de la manipulación. Uno de esos personajes que aparecen en la vida de alguien herido, justo en el momento en que esa persona más necesita volver a creer en algo. Él aseguraba ser agente de la CIA. Aseguraba tener contactos de alto nivel, operaciones encubiertas, secretos de Estado en su poder. Y todo era mentira. Una mentira de proporciones colosales, un fraude descarado, una trampa tendida con paciencia. Lilian, la exesposa del expresidente que había sido borrada del relato oficial, cayó de lleno en una nueva historia de manipulación, como si una vida ya quebrada atrajera de manera inevitable a quienes saben sacar provecho de las grietas ajenas. Murió en julio de 2020, enferma, lejos del brillo de los reflectores, lejos del poder, lejos del hombre con el que alguna vez había intentado edificar algo duradero. Y hay muertes que no se limitan a cerrar una vida, también sellan, sin remedio, una injusticia que nunca llegó a repararse. Mientras todo esto se desarrollaba lejos de los pinos, dentro de la residencia presidencial, se incubaba otra tragedia distinta. Los hijos de Fox seguían físicamente ahí, pero ya no formaban parte real del nuevo orden de las cosas. Habían sido reemplazados sin decreto formal, sin ceremonia alguna, sin la menor explicación pública. Ana Cristina lo expresó años después con una frase que lo resume todo a la perfección. Aquella familia era, en el fondo, una mera representación montada para las revistas, una escenografía hueca, una ficción cuidadosamente producida. Imagínate por un momento lo que significa crecer observando cómo el apellido que debería protegerte se transforma en una puerta que únicamente se abre de par en par para otros. Ana Cristina eligió un camino que muchas personas terminan tomando cuando no encuentran la manera de ponerle nombre a su propio dolor. La superficie, el exceso, la frivolidad, las fiestas, las cirugías estéticas, las declaraciones vacías de contenido. La prensa la exhibió como un símbolo de vanidad desmedida, pero detrás de ese personaje construido había algo mucho más triste. Había una hija intentando desesperadamente existir dentro de una casa donde ya no importaba en lo absoluto
una hija a la que se compensaba con privilegios materiales, con comodidades de todo tipo, con espacios lujosamente decorados, pero nunca con presencia genuina, nunca con escucha verdadera, nunca con esa forma de amor que no se puede adquirir con dinero del erario público. Y mientras los hijos de Fox quedaban relegados a la categoría de figuras secundarias, otros iban ocupando el lugar central del escenario. Manuel y Jorge Briviesca Sahagún, los hijos de Marta. A ellos no se les trató como simples invitados de la nueva familia presidencial, se les trató como auténticos herederos, como si el poder también pudiera adoptarse a conveniencia, pero solo cuando resultaba ventajoso hacerlo. Empezaron a moverse por los pasillos de Los Pinos con la desenvoltura propia de quienes se saben blindados, protegidos de toda consecuencia. Aviones privados a su disposición, vacaciones de ensueño, casas del Estado utilizadas como si fueran propiedad familiar de toda la vida, privilegios francamente obscenos, ese tipo de existencia que vuelve arrogante incluso a quien no nació rodeado de poder. Graba bien este detalle, porque resultará decisivo. Mientras los hijos de Fox aprendían a convivir con el abandono, los hijos de Marta aprendían a convivir con la impunidad. Unos crecían rodeados de vacío, los otros crecían rodeados de acceso ilimitado, y cuando bajo un mismo techo unos son educados en la ausencia y otros en el privilegio, lo que sobreviene después no es una familia, es una guerra silenciosa. Una guerra donde el amor deja de tener cualquier importancia y lo único que resta por repartirse es el botín. Si las toallas de lujo en Los Pinos representaron el primer insulto visible a la cara del país, lo que vino a continuación fue infinitamente peor. Porque una cosa es despilfarrar dinero público en cortinas, sábanas y caprichos palaciegos, y otra muy distinta es transformar el poder presidencial en una llave maestra capaz de abrir contratos, desviar fondos cuantiosos, manipular instituciones del Estado y levantar una maquinaria que no estaba al servicio del país, sino al servicio exclusivo de una familia. Fue ahí donde la historia de Vicente Fox dejó de ser la decepción de un gobierno fallido y empezó a parecerse cada vez más a una operación de saqueo, en toda regla, con apellidos identificables, con intermediarios, con cuentas demasiado abultadas como para atribuirlas a la casualidad. El nombre que aparece justo en el epicentro de toda esa oscuridad es oceanografía. Guárdalo bien, porque vas a necesitarlo. Año 2000. Mientras México celebraba eufórico el cambio de régimen, esta empresa estaba muy lejos de parecer una joya valiosa. Venía arrastrando deudas considerables, problemas fiscales serios, amenazas de embargo, un panorama que en cualquier país dotado de instituciones sanas la habría empujado al borde mismo del colapso definitivo. Pero algo cambió. Y cambió, curiosamente, justo en el momento en que Vicente Fox llegó a la presidencia. De repente, las puertas que antes estaban selladas comenzaron a abrirse de par en par. Los obstáculos se evaporaron como por encanto. Los contratos empezaron a caer del cielo como lluvia. Lo que tenía toda la pinta de ser una compañía condenada al fracaso, se transformó en una de las consentidas del nuevo régimen. No fue magia, conviene aclararlo. Fue poder. Poder político transmutado en influencia. Influencia transmutada en negocios. Y negocios transmutados en una flamante nueva aristocracia. Según diversas investigaciones y señalamientos que fueron acumulándose durante aquellos años, Manuel y Jorge Briviesca, los hijos de Marta Sahagún, se desplazaban en torno a oceanografía como piezas clave de un engranaje que nadie se atrevía a nombrar abiertamente en voz alta. No porque escasearan los rumores, todo lo contrario, ruido sobró por todas partes. Lo que faltó, lo que brilló por su ausencia, fue el castigo. El 20 de abril de 2001, se levantaron los bloqueos y las restricciones que pesaban como una losa sobre la empresa. A partir de ese punto exacto, el ascenso fue sencillamente brutal. Pemex, la petrolera del Estado, se convirtió en el gran botín a repartir.
Los contratos comenzaron a multiplicarse, y el dinero los acompañó en esa multiplicación vertiginosa. Y aquí llegan las cifras que pulverizan cualquier intento de fingir inocencia. Entre los años 2002 y 2006, el nombre de Oceanografía quedó vinculado a contratos que rondaban la astronómica suma de 5.929 millones de pesos. Detente a meditarlo un segundo. Miles de millones de pesos. No estamos hablando de favorcitos menores, de comisiones discretas bajo la mesa, de una corruptela de oficinucha. Estamos hablando de una escala que solo llega a materializarse cuando el poder deja de ser gobierno y se convierte, lisa y llanamente, en negocio familiar. Mientras el país seguía creyendo ingenuamente que el viejo régimen por fin se había derrumbado, otro régimen distinto estaba aprendiendo a saquear las arcas con un lenguaje renovado. Pero Oceanografía no era la única tubería por la que se escurría el dinero. Existía otra estructura, mucho más elegante en su apariencia exterior, mucho más difícil de atacar en términos puramente morales. Vamos México. El nombre suena noble, casi patriótico. Suena a ayuda solidaria, a sensibilidad ante el sufrimiento, a conciencia social. Y precisamente por eso funcionaba tan endiabladamente bien, porque hay trampas que no se ocultan detrás del miedo, sino que se camuflan detrás de la caridad. La fundación ligada a Marta Sahagún logró reunir cientos de millones de pesos, cerca de 700 millones en apenas unos cuantos años. Donaciones, aportaciones, apoyos diversos. Dinero que supuestamente estaba destinado a causas sociales nobles. Y sin embargo, una porción enorme de todo ese caudal terminó envuelta en cuestionamientos serios, en opacidad deliberada, en costos artificialmente inflados y en rutas de dinero que parecían diseñadas no para aliviar el dolor de los más pobres, sino para alimentar un sistema paralelo de poder. Se llegó a hablar incluso de desvíos provenientes de la Lotería Nacional. Más de 100 millones de pesos señalados, dentro de un esquema que golpeaba algo todavía más ofensivo que la corrupción ordinaria. Golpeaba la idea misma de la ayuda al prójimo. Porque robarle al Estado ya constituye un acto grave de por sí, pero hacerlo escudándose tras la máscara de la beneficencia alcanza otro nivel de bajeza. Es mirar a los ojos a un país necesitado y utilizar su propia miseria como coartada para el saqueo. Quizá tú también hayas presenciado algo parecido en alguna ocasión. Personas que proclaman estar al servicio de los demás mientras se sirven primero a sí mismas con generosidad. Personas que pronuncian discursos rebosantes de valores mientras, en la habitación de al lado, cuentan fajos de billetes en silencio. Eso fue exactamente lo que sucedió aquí. Y Vicente Fox, el hombre que había prometido limpiar la casa de arriba abajo, no solo no apagó el incendio que se propagaba, sino que lo dejó avanzar a sus anchas. Protegió, justificó, calló. Y en ese silencio cómplice terminó de perder lo poco que le quedaba de autoridad moral, porque cuando un presidente permite que el poder del Estado beneficie a su propia mesa, ya no gobierna en absoluto, simplemente administra una herencia podrida hasta la médula. Y esa herencia estaba a punto de estallar, no únicamente en tribunales y escándalos mediáticos, sino en el corazón mismo de la política mexicana. Y entonces llegó la traición que terminó de hacer pedazos todo lo que quedaba en pie. No provino desde la oposición, no provino del PRI herido y resentido. No provino de ningún enemigo histórico agazapado. Vino desde dentro, desde el escritorio de un hombre que había estado ahí presente, contemplando de primera fila cómo el proyecto del cambio se pudría día tras día en los pasillos alfombrados de Los Pinos. Ese hombre se llamaba Alfonso Durazo. Guarda este nombre en tu memoria, porque es justo aquí donde la historia abandona el terreno del rumor de pasillos y se convierte en una acusación moral imposible de ignorar. Durazo no era ningún improvisado. No era un resentido cualquiera buscando sus 5 minutos de fama efímera. Había sido uno de los hombres más cercanos a Vicente Fox, uno de sus operadores de mayor confianza,
uno de los testigos más directos de cómo funcionaba realmente la maquinaria del poder dentro de la presidencia. Había sido testigo de la campaña, testigo de la victoria, testigo de la esperanza de un país entero depositada en aquel ranchero de botas altas que prometía sacar a México del lodazal. Y también fue testigo de cómo esa misma promesa empezaba a descomponerse desde sus propias entrañas. Para el año 2004, el ambiente que se respiraba en Los Pinos ya no era el de un gobierno de transición democrática esperanzadora. Era el de una corte real dividida por lealtades enfrentadas, favores cobrados, ambiciones desbocadas y silencios convenientemente comprados. Marta Sahagún ya no se comportaba como una consorte. Se comportaba como un proyecto político en marcha, como una continuidad asegurada, como la heredera designada de un poder que no le correspondía en absoluto. La idea de su candidatura presidencial para los comicios de 2006 ya circulaba con la fuerza suficiente como para dejar de ser un simple chisme de cafetería. Y eso, para cualquier demócrata que se tomara en serio sus principios, constituía una señal de alarma estridente. Pero para Alfonso Durazo significó algo más que una simple alarma. Significó la prueba irrefutable de que el cambio prometido en el año 2000 estaba siendo secuestrado por una lógica que México conocía demasiado bien en carne propia. La lógica del dedazo, la lógica del clan familiar, la lógica del poder heredado disfrazado torpemente de modernidad. En julio de 2004, Durazo hizo algo que muy pocos hombres se atreven a hacer cuando todavía se encuentran cerca del centro neurálgico del poder. Renunció, pero no renunció con una frase diplomática y tibia, ni con un comunicado protocolario de circunstancias. Renunció con una carta de 19 páginas. 19 páginas enteras. Detente a sopesarlo un segundo. Aquello no era una despedida cordial, era una autopsia en toda regla, un documento redactado por alguien que ya no podía seguir guardando silencio sobre lo que veía suceder a su alrededor. Ahí habló abiertamente de las tentaciones dinásticas que rondaban el poder. Ahí advirtió con claridad que México no había pagado el carísimo precio de soportar 71 años de hegemonía priista para terminar aceptando, resignado, otro experimento familiar montado desde Los Pinos. Ahí dejó perfectamente claro que impulsar la candidatura de Marta desde el aparato presidencial no solo constituía una torpeza política mayúscula, sino que resultaba éticamente inaceptable de toda inaceptabilidad. Quizá tú también hayas vivido algo semejante en algún momento de tu vida, ese instante exacto en que comprendes que permanecer callado te convierte automáticamente en cómplice. Durazo llegó a ese punto de no retorno y tomó la decisión de hablar, dijo. En esencia, lo que casi nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, que la ambición de Marta podía contar con viabilidad mediática, con influencia, con estructura organizativa, con operadores leales, pero que carecía por completo de legitimidad moral, que no tenía el menor sustento ético, que no poseía derecho alguno a utilizar la investidura presidencial como una vulgar escalera para encaramarse al poder. Y aquí llega el momento más revelador de toda la historia, porque esta era la última oportunidad real que tenía Vicente Fox para frenar el desastre, para reaccionar a tiempo, para reconocer honestamente que algo se había torcido de manera grave, y para elegir de una buena vez entre el país y el pequeño imperio doméstico que se estaba edificando bajo su propio techo. Podía escuchar la advertencia con humildad. Podía corregir el rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Podía salvar al menos una fracción de su legado histórico. No lo hizo. Hizo exactamente lo contrario de lo que la prudencia aconsejaba. En lugar de prestar oído a uno de sus hombres más leales, Fox se lanzó contra él presa de la rabia. Lo tildó de traidor. Lo comparó, según sus propias declaraciones posteriores, nada menos que con Judas. Lo redujo y lo humilló públicamente. Lo trató como si el verdadero problema no fuera la podredumbre que estaba denunciando,
sino el simple atrevimiento de haberse animado a denunciarla. Ese fue el instante preciso en que Vicente Fox dejó de ser únicamente un presidente débil y se transformó en protector consciente y deliberado del desastre. Porque una cosa es caer al abismo por pura ingenuidad, y otra muy distinta es continuar hundiéndose voluntariamente después de que alguien ya te ha mostrado con el dedo dónde está exactamente el precipicio. Desde ese momento, la suerte quedó echada, y la historia quedó sellada de manera irreversible. El hombre que había llegado al poder prometiendo romper con el viejo sistema corrupto, terminó defendiendo una versión todavía más humillante y, no es, bochornosa de ese mismo sistema. Una presidencia capturada por intereses domésticos, por ambiciones con apellido propio, por un proyecto que confundió lamentablemente el mandato de toda una nación con el capricho pasajero de una sola familia. Y cuando algo así ocurre, ya no queda el menor espacio para la épica ni para la gloria. Solo queda la caída. Pero ni siquiera esa caída, por devastadora que resultara, había mostrado todavía su forma definitiva. Porque lo peor no sería la carta, ni el escándalo, ni la vergüenza pública soportada. Lo peor sería contemplar a Vicente Fox años más tarde, completamente solo, desgastado, despojado de todo poder, observando las ruinas humeantes de todo aquello que algún día había jurado solemnemente transformar. Y al final, como sucede tantas y tantas veces, con los hombres que cometieron el error de confundir el poder con la eternidad, Vicente Fox no se desplomó de un solo golpe estrepitoso. Se fue deshaciendo poco a poco, año tras año, declaración tras declaración, escándalo tras escándalo, igual que una estatua que primero pierde su brillo original. Luego empieza a mostrar grietas, después se le desprenden pedazos enteros, hasta que llega el día en que ya nadie recuerda siquiera la figura heroica que alguna vez aspiró a representar. Eso fue precisamente lo que le ocurrió tras abandonar Los Pinos. Porque hay expresidentes que se retiran con la solemnidad propia de quienes comprenden el peso de la historia sobre sus hombros. Y luego está Vicente Fox, el hombre que en diciembre de 2006 abandonó la presidencia con su imagen ya seriamente dañada, con la promesa del cambio hecha añicos en el suelo, y con un país que empezaba a mirar hacia atrás no con gratitud, sino con una amarga mezcla de decepción y rabia contenida. Aún así, durante algún tiempo conservó una parte del privilegio que deja tras de sí el cargo. Pensión vitalicia, escoltas, atención médica de primer nivel, protección institucional, ese tipo de colchón confortable que permite envejecer sin tocar jamás el suelo duro de la realidad. Pero el suelo, tarde o temprano, siempre acaba llegando. Con la llegada de un nuevo gobierno decidido a recortar de tajo los privilegios de los expresidentes, Fox perdió la pensión vitalicia y buena parte del aparato que durante años había sostenido cómodamente su nivel de vida. De repente, el hombre que en su día había administrado los presupuestos de toda una nación empezó a hablar en público de unas finanzas raquíticas. Así lo dijo, con esa palabra exacta, raquíticas. Como si la propia historia hubiera querido obsequiarle el término preciso para describir no únicamente su economía personal, sino el estado final y lamentable de su prestigio, sin ahorros suficientes, sin tranquilidad, despojado de aquella grandeza que alguna vez creyó tener asegurada para siempre. Piénsalo un momento con detenimiento. Un expresidente de México, un hombre que un día habló desde el zócalo erigido en símbolo de la ruptura histórica, convertido décadas más tarde en alguien que se queja amargamente de dinero, contando en voz alta lo que ya no posee, explicando una y otra vez por qué el retiro no le alcanza para vivir. Hay una clase muy particular de humillación encerrada en eso, no la humillación del pobre que nunca tuvo nada, sino la del poderoso que alguna vez lo tuvo absolutamente todo y termina descubriendo, demasiado tarde, que el poder no sabe cuidar a nadie en cuanto esa persona deja de resultarle útil. Y entonces llegó la escena que para mucha gente terminó de sellar su caída moral definitiva.
Cameo. Cameo, la plataforma digital donde celebridades, exfiguras públicas y personajes de Internet venden videos personalizados a cambio de unos cuantos billetes. Ahí apareció Vicente Fox, ofreciendo saludos, felicitaciones e incluso canciones de cumpleaños por unos cuantos miles de pesos. Las mañanitas grabadas por un expresidente de la República. El símbolo viviente de la alternancia democrática rebajado a la categoría de entretenimiento por encargo. El hombre que había prometido dignificar el cargo presidencial terminó alquilando su propia voz como si fuera un recuerdo barato de souvenir de otra época ya perdida. Quizá tú también hayas presenciado algo parecido alguna vez. Personas que no logran identificar en qué preciso momento cruzaron la delgada línea que separa el seguir vigente de empezar a malvender los despojos de lo que un día fueron. Eso fue exactamente lo que hizo Fox. No defendió su legado con uñas y dientes, lo puso en oferta de saldo. Y por si todo aquello no bastara, todavía quiso reinventarse una vez más. Negocios, nuevas aventuras empresariales, nuevas promesas grandilocuentes. Entre ellas, una de las más extrañas y al mismo tiempo más reveladoras. Su asociación con el negocio del cannabis y la marca Paradise. Sonaba moderno, sonaba audaz, sonaba como otro intento más de revenderse, como visionario adelantado a su época. Pero el resultado fue el mismo de tantas otras cosas en su vida posterior. Polémica, cuestionamientos, decomisos, cierres, señalamientos por la comercialización de productos con CBD, sin las autorizaciones sanitarias correspondientes. Otra vez el nombre en el ojo del huracán, otra vez el escándalo, otra vez esa sensación persistente de que nada de lo que rodeaba a Vicente Fox capaz de envejecer con un mínimo de dignidad. Mientras tanto, Lilian de la Concha ya había muerto en 2020. Marta seguía indisolublemente ligada al recuerdo más turbio de su mandato. Los Briviesca continuaban asociados, en la memoria pública del país, Al abuso, al privilegio desmedido y a las sombras del dinero mal habido. Y Fox envejecía en su rancho de San Cristóbal, rodeado no por la gratitud histórica que alguna vez anheló, sino por el eco interminable de sus propias decisiones equivocadas. No todos los finales hacen ruido y estrépito. Algunos se parecen mucho más a esto. Un hombre mayor en su rancho, contemplando cómo su nombre ya no despierta esperanza alguna, sino burla abierta. Cómo su paso por la presidencia ya no se recuerda como el amanecer luminoso de México, sino como la oportunidad histórica que se pudrió desde adentro. Y todavía le faltaba enfrentar lo más duro de aceptar de todo. No lo que perdió en dinero, no lo que perdió en poder, sino lo que perdió para siempre frente al juicio implacable de la historia. Y aquí es donde la historia deja de pertenecerle a Vicente Fox y pasa a manos de algo mucho más severo que cualquier tribunal humano, la memoria de un país entero. Porque los jueces pueden tardar indefinidamente, los expedientes pueden quedarse dormidos en un cajón, las fortunas pueden esconderse hábilmente detrás de abogados, fideicomisos y nombres prestados. Pero la historia no olvida de la misma forma displicente en que olvida la política. La historia espera con paciencia, observa en silencio, va juntando una a una las piezas del rompecabezas. Y cuando por fin dicta su sentencia, lo hace sin posibilidad alguna de apelación. Piensa por un momento en el tamaño descomunal de la caída. Un hombre que en el año 2000 encarnó la ruptura más importante de la democracia mexicana desde el fin de la hegemonía priista. Un hombre que prometió expulsar a la corrupción de Palacio, barrer las viejas costumbres viciadas, cerrarle el paso para siempre a los privilegios de casta. Y sin embargo, en apenas un puñado de años, ese mismísimo hombre quedó asociado a absolutamente todo lo que había jurado destruir. Toallas de lujo, residencias remodeladas a costa del dinero público. Hijos políticos convertidos en operadores del tráfico de influencias. Contratos multimillonarios orbitando alrededor de oceanografía. Fondos de caridad rodeados de un cerco de sospechas. Una carta de renuncia que resonó como un testamento moral.
Y finalmente, un expresidente envejecido ofreciendo saludos pagados por Internet, mientras su legado se transformaba en materia prima para el escarnio público. Guarda esto en tu memoria, porque aquí reside la clave que explica todo lo demás. Vicente Fox no fue destruido únicamente por sus enemigos. Fue destruido sobre todo por su propia incapacidad para poner límites, por su necesidad enfermiza de ser querido, por su pánico a la soledad, por su decisión fatal de confundir el amor con la dependencia, la familia con el botín, el poder con un patrimonio doméstico de uso personal. Ese fue su verdadero derrumbe. No perdió solamente una presidencia honorable. Perdió el derecho mismo a ser recordado como el hombre que abrió una nueva etapa para México. Y hay algo todavía más triste en todo esto. La tragedia no se detuvo en él, sino que salpicó a todos los que lo rodeaban. Lilian de la Concha terminó lejos del centro de la historia, cargando sobre sus hombros el peso de un pasado roto, hasta el día de su muerte, en 2020. Los hijos adoptivos de Fox crecieron bajo la sombra alargada de una familia convertida en pura escenografía. Marta Sahagún quedó inscrita en la memoria pública no como una primera dama de Estado, sino como el símbolo viviente de una ambición que nunca reconoció fronteras ni límites de ningún tipo. Y los Briviesca, más allá de lo que la justicia llegara o no a probar formalmente, quedaron fijados en el imaginario colectivo del país como el rostro de una generación que aprendió demasiado pronto que el apellido correcto podía abrir de par en par las bóvedas enteras de una nación. Quizá tú también hayas visto algo así en alguna ocasión. Familias que por fuera proyectan una imagen de invencibilidad absoluta y que, por dentro, ya están podridas hasta el tuétano. Casas rebosantes de dinero y completamente vacías de paz. Personas que ganan todo lo que es visible y palpable, mientras pierden lo único que de verdad importa en esta vida. Eso fue el foxismo al final del camino. No una transición democrática, no una simple promesa incumplida. Fue, sobre todo, una advertencia. Porque el verdadero legado de una persona no reside en el cargo que llegó a ocupar, ni en la fortuna que consiguió amasar, ni en las fotografías donde aparece sonriendo junto a presidentes, empresarios o celebridades del momento. El verdadero legado reside en lo que uno deja detrás cuando el poder finalmente se marcha, en cómo lo recuerdan sus propios hijos, en si su nombre todavía es capaz de inspirar respeto o únicamente provoca ironía y sorna, en si su historia sirve para iluminar un camino a los demás, o solo para advertirles dónde se encuentra exactamente el abismo en el que no deben caer. Vicente Fox quiso pasar a la historia como el hombre que despertó a México de su largo letargo, pero terminó convertido en algo muy distinto, en el recordatorio permanente de que el poder no siempre corrompe de un solo golpe brutal. A veces seduce con paciencia, a veces acaricia con dulzura, a veces promete compañía, protección, continuidad reconfortante. Y cuando la víctima finalmente se da cuenta de todo lo que ha entregado a cambio, ya no queda presidencia, ni familia, ni discurso por elaborado que sea capaz de salvarla del naufragio. Ese fue el precio real que tuvo que pagar, no los millones perdidos, no los contratos esfumados, no las propiedades que se desvanecieron. El precio fue contemplar impotente como una oportunidad histórica, quizás irrepetible en generaciones, se pudría lentamente desde adentro, hasta convertirse en una maldición con apellido propio. Y cuando algo así ocurre, ya no importa en lo más mínimo cuánto dinero quede escondido en algún rincón, ni cuántos años transcurran en un rancho rodeado de un silencio sepulcral. La sentencia ya está escrita con tinta indeleble. Y la historia, conviene no olvidarlo nunca, es así de inflexible. No perdona.